En 6 meses de gestión en Santiago, el alcalde Desbordes ha solicitado 2 veces permiso para tomar vacaciones. En este momento enfrenta serios cuestionamientos por el pago de horas extras a sus cercanos. Y llama la atención la contratación en la Dirección de Educación de la Municipalidad del fallido querellante en el caso Sierra Bella, me refiero al señor Miguel Sea, quien es indicado por el abogado Nelson Salas como quien junto a Aldo Duque y el Partido Republicano instrumentalizaron una causa penal con miras a desarrollar un proyecto político. El panorama presidencial de la derecha además es desolador. Compiten un youtuber a medias con delirios místicos, otro candidato sin trabajo conocido en años, además de la hija de un ex miembro de la dictadura. ¿Por qué digo todo esto? Porque frente a la mediocridad evidente de la derecha en su propuesta gubernamental y la flojera y abusos característicos de sus gestiones edilicias, no les queda otra alternativa que mentir y difamar para poder obtener ventajas políticas. Es este el caso de la causa Sierra Bella, de la cual hoy conocemos que el fiscal Cooper decidió no perseverar, sin ninguna formalización, dando con ello la razón a la exalcaldesa Iracy Hasler, que siempre afirmó su inocencia. Sin embargo, ¿cuántas veces vimos a Aldo Duque, a Johannes Kaiser, a Desbordes afirmar delitos, difamar la gestión de la alcaldesa y mostrarse como grandes salvadores para finalmente expresar gestiones mediocres donde reinan las justificaciones y las explicaciones? Desde la izquierda y el progresismo tenemos el deber y la responsabilidad de hacer frente a la mentira, de promover debates honestos con miras al bien común, que no se pierdan ni enreden en pequeñas peleas o en pequeñas disputas, que no tienen miedo además a impulsar demandas sociales ni tampoco de llegar a acuerdos, con convicción de que el pluralismo, la democracia y la libertad son la base de la izquierda y que debemos promover más conversaciones, no solo entre nosotros, no solo con nuestros amigos y cercanos, sino que por sobre todo con el país. Por todo esto es que aquí estamos de vuelta, con un nuevo capítulo, esta vez especial, de ¿Y ahora qué? Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este capítulo especial de ¿Y ahora qué? Estamos de vuelta en una temporada nueva donde vamos a hacer algunos capítulos especiales porque la coyuntura así lo demanda. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Carol, qué gusto estar nuevamente en este programa junto a ti, pudiendo conversar de temas que importan, esta vez sobre las cuentas, el alza en las cuentas de la luz, un tema importantísimo que a la gente le interesa mucho, pero del cual parece que falta más conversación. Bueno, precisamente por eso este programa, vamos a hacer un programa especial donde vamos a hablar precisamente del alza de las cuentas de la luz, una alza que ha sido preocupante en las últimas semanas y en los últimos años también, y tenemos presente a alguien que nos va a ayudar muchísimo para poder conversar y profundizar en este tema que a la ciudadanía le preocupa, que nos han venido planteando las y los vecinos de distintos lugares del país, la preocupación sobre el alza de las cuentas de la luz. ¿Quién nos acompaña, Carol? Cuéntanos. Javier Piedra Fierro, académico de la Universidad de Concepción, que además es el director ejecutivo de la organización Energía para Todos y que ha llevado adelante una campaña precisamente de trabajo por las cuentas de la luz, por la justicia tarifaria, así que hoy día vamos a tener mucho que conversar con Javier. Javier, bienvenido. ¡Bravo! Bravo. Muchas gracias por la invitación. Yo la verdad que veía este programa, por supuesto, cada vez que ustedes lo emitían yo lo veía, así que agradezco estar en este espacio, conversar sobre las tarifas eléctricas, ¿cierto? Vamos a profundizar de por qué tenemos la tarifa eléctrica más cara de toda Latinoamérica, ¿cierto? Y qué podemos hacer para que esto baje. Javier, ustedes están en una campaña en este momento, hoy día fueron a La Moneda a dejar una carta. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata esta campaña? Entiendo que hay también una cantidad de firmas de parte de la misma ciudadanía. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Exactamente, mira, nosotros hace un poco más de 3 meses, a fines de enero comenzamos una campaña ciudadana a través de una página web que creamos que se llama cuentadelaluz.cl. Pongámosle ahí, cuentadelaluz.cl. Exacto, sí, cuentadelaluz.cl porque se nos ocurrió una idea. Si ustedes ven la cuenta de la luz, nos sale cuánto vale el kilowatt hora. Como que tú vayas a una bencinera y no te digan cuánto vale el litro. Eso pasa con la electricidad. Te dan el consumo. Te dicen, usted consumió tanto y por esto le vamos a cobrar esto, por esto le vamos a cobrar esto, por esto le vamos a cobrar esto, pero no te dicen cuánto vale el kilowatt hora. Porque además el valor, entiendo que dependiendo de la empresa eléctrica particular, es distinto. Cambia según comuna, tiene que ver lo que tú acabas de decir con la empresa de distribución, pero tenemos hartos componentes más.
Pero para ir cerrando la idea, bueno, nosotros creamos esta página cuentalaluz.cl para que la gente se pueda informar y transparentar las tarifas eléctricas a nivel nacional y lo adosamos a una campaña para reducir la tarifa eléctrica. Esta campaña básicamente se trata de que la gente, bueno, más de 10.000 personas firmaron una carta que nosotros redactamos que se llama Un llamado al diálogo por las familias de Chile. 10.000 personas. Sí, de hecho, tipo, bordeando las 11.000, esa es la verdad. Y varias autoridades también se sumaron. Bueno, yo firmé la carta también como diputada de la República, pero ¿quiénes más? Cuéntanos, ¿quiénes se sumaron a esta iniciativa? Sí, bueno, aparte de las 11.000 ciudadanas y ciudadanos, alcaldes, más de 10 alcaldes, ¿cierto? Acá en la región metropolitana, también tuvimos apoyo de alcaldes de la región del Biobío, diputados y diputadas en términos políticos, digamos, de distintas bancadas, también senadores, firmaron senadores demócratas, por ejemplo, firmaron varias autoridades. Además, muy transversal políticamente en el fondo. Sí, a la verdad que nosotros era súper importante eso, porque la verdad que nosotros estamos promocionando una idea, que es la renegociación de los contratos eléctricos para que pueda bajar la tarifa eléctrica, y la verdad que nosotros proponemos la renegociación, y la renegociación es un mecanismo de mercado, ¿ya? Es un mecanismo donde en el fondo cualquier ideología podría estar de acuerdo, porque no es nada más que una conversación, es llegar, oye, lleguemos a un acuerdo. Es como cuando, no sé, tienes que pagar una deuda, o cuando no sé, cambian las condiciones de algo y tú quieres repactar, ¿ya? Y que eso se hace en base a una conversación donde todos puedan, evidentemente, ganar, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros proponemos. Nosotros proponemos el diálogo, proponemos la conversación, proponemos que el gobierno, el ministro Diego Pardo, se junte con la generadora, él como responsable político, ¿cierto?, de la cartera de energía, pero como también responsable político de la alza de la tarifa eléctrica. ¿Y qué falta, Javier, para que ese diálogo pueda ocurrir? Voluntad política. Si al final esta cuestión es algo de voluntad política. Mira, les quiero nombrar un ejemplo para que vean ustedes como, por lo que mismo hablamos de la transversalidad política. Hace el año 2019 apareció la noticia de que iba a subir el TAC, que iban a subir el cobro de la autopista. ¿Por qué? Porque también había un contrato distinto de concesión, ¿cierto?, con la autopista, iba a subir. Y en ese momento Piñera lo que hizo fue decir, Fontaine, anda a renegociar, como ministro de Economía, anda a renegociar esto, y se renegoció. Eso lo que le quiero mostrar es que con voluntad política tú puedes llegar a acuerdos. Además, no es primera vez que se renegociaría un contrato, como bien dices tú, incluso desde el punto de vista de las eléctricas. Entiendo que Codelco llevó adelante procesos de renegociación y hay experiencia en distintas partes del mundo. En Colombia hubo una experiencia hace poquito tiempo atrás. A ver, expliquemos más. Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa mejor qué es la renegociación de los contratos. En el fondo, hay experiencias internacionales, hay experiencias en Chile de renegociación de contratos, pero ¿qué trae como consecuencia la renegociación de contratos? ¿Y por qué sería positivo renegociar los contratos? Claro, mira, qué bueno que introdujiste de esa forma, porque el renegociar contratos eléctricos es lo más normal en el mundo eléctrico. Toda la minería en Chile renegoció contratos, entre ellos Codelco. De hecho, esta gestión de Codelco, el ex ministro de Energía, actual presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, renegoció los contratos y cualquiera lo puede buscar en Google. Dijo que se podía hacer en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y Diputadas. Claro, pero con voluntad política. Claro, con voluntad política. Tenemos entonces en el sector privado esto es normal. Luego tenemos, el caso que decías tú, en Colombia hicieron el Pacto por la Justicia Tarifaria, ¿ya? Y que fue básicamente el gobierno que se sentó con la generadora, donde intermedió el gremio de la generadora, ¿ya? Para poder llegar a acuerdos, porque los acuerdos tienen que ser con empresa a empresa. Sí, claro. ¿Qué ha dicho el gremio de las generadoras en Chile? No, el gremio de las generadoras en Chile se opone completamente. Ellos no han tenido ninguna propuesta arriba de la mesa, pero de frente se oponen. Yo digo que yo el otro día, que también nos apoyaba, le mando un saludo a la alcaldesa de Los Pejos, Javiera Reyes. Ella dijo algo que es muy cierto, que es como que las generadoras son una especie como de las AFPs de la electricidad. Porque en el fondo estamos obligados a pagar, ¿no? ¿Cierto? Nos dan un servicio que no puede ser el mejor si es la tarifa eléctrica más cara de todo Chile, y a la hora de proponer cambios se niegan a todo. Claro, y cuando fue el apagón, sin embargo, todo el mundo se cuestionaba que el rol de la generadora, el rol de las distribuidoras, el rol de las empresas eléctricas en nuestro país no fue el mejor ni el más ejemplar. Y aún así, cuando tienen que pagarse cuentas de la luz o alzar los precios de las cuentas de la luz, finalmente son las primeras en estar disponibles a cobrar mayores precios. Y ahí es donde hemos tenido, Javier, yo creo un elemento que es no menor y que te lo quiero plantear, porque la preocupación de la ciudadanía es como, ok, está esta situación, hay una propuesta de renegociación de contrato, pero ¿cuánto podría bajar la cuenta de la luz frente a
una renegociación de contrato. Si hoy día el alza es del 70%, estamos hablando de un alza de cerca del 70% a nivel nacional, proyectada a julio de este año, y en algunos lugares incluso más que eso. Valparaíso 85. De hecho, la región de Valparaíso es una de las más afectadas. Entonces, de hecho, precisamente en la región de Valparaíso hay familias que nos han preguntado, bueno, ¿cuál es la consecuencia de una renegociación de contrato precisamente en la cuenta de la luz? Mira, yo hice el ejercicio de, en el fondo, tomar los contratos, los tres más caros. Enel, tenemos un contrato con Enel al año 2027, que es carísimo y que está indexado al carbón. O sea, que sube de precio, se sube de precio el carbón. Y Enel hace 3 años que ya no compra carbón. Ya, o sea, es para mí un contrato abusivo, pero por todos lados. Un contrato como ideológicamente falso. Es que lo que pasa es que cuando lo firmaron ellos sí tenían, pero, sí, claro, pero ahora no. Pues, entonces las condiciones cambiaron. Si Chile cambió mucho, son contratos firmados hace más de 10 años. Lo importante es que si Chile cambia, es que esos cambios impacten en la calidad de vida de las personas. Pero aquí lo que uno observa es que se producen cambios, pero la cuenta solo sube. Exacto. O sea, tenemos el contrato con Enel, tenemos el contrato con... pero hagamos este ejercicio. Enel, ya 25% estatal italiano. Ya. Después tenemos un contrato con Engie. Engie, un contrato del año 2032. Que también está indexado al carbón y Engie deja de ocupar carbón este año, o sea que le vamos a pagar 7 años un carbón que nunca va a llegar a Chile. También un 25% total. Francés. Luego tenemos un contrato, el tercero más, o que yo creo que en el fondo más normal no sube la cuenta, para ponerlo en términos más simples, con Generadora Metropolitana, que es una empresa que se compone de 2 empresas y una de esas empresas es EDF, Eléctrica de Francia, que es 100% total francés. Ya eso se termina en el 2033 y eso está indexado a gas. Bueno, ese contrato se renegoció en Chile. O sea, ahí tenemos... Ahí no se renegoció el precio, pero ellos en el contrato decía que tenían que construir una planta a gas. Y después le echaban la culpa a la permisología, que no, y nunca construyeron la planta. Claro, les salía más barato, ¿no? Comprar barato y vender caro, porque tenían un contrato caro. Y después ese contrato se renegoció el 2019. Oye, pero volviendo a la pregunta, Javier, ¿cuánto bajaría la renegociación de los contratos, la cuenta de la luz? Solo con esos 3 contratos, porque hay más. ¿Sí? Con esos 3 contratos... Esos 3 ejemplos. Yo creo que podemos lograr entre un 15 y un 20% reducir la tarifa eléctrica sentándose con esas 3 empresas. Si tú creas un modelo voluntario, no discriminatorio, o sea, que no afecta a una empresa por negociar con otra, eso es súper importante en el mercado, ¿cierto? Y de buena fe. O sea, también es muy importante que el Estado pueda proponer y que te puedan responder, ¿ya? Tú podrías plantear, ¿cierto?, una renegociación con más de esas 3 empresas, porque tenemos más contratos también, ¿ya? Y podríamos, yo creo, llegar a un mayor porcentaje de reducción de la tarifa. ¿Qué fue, Javier, lo que genera esta alza abrupta de un año para otro de 70% en las cuentas de la luz? Ya, perfecto, vamos. El año 2019 se congela la tarifa eléctrica. A propósito del estallido social, iba a subir un 9%. Ahora va a llegar un 70%, pero iba a subir un 9% y dijeron, no, esto no puede ser, congelamos la tarifa. Porque había un estallido social y por tanto había una preocupación política de cómo vamos a, en este contexto, presentar un alza. Exacto. De hecho es bien paradójico porque el estallido social fue un 18 de octubre. Estamos hablando del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Exacto. Ahí es donde se toma esa decisión. Exacto, claro, pero que es súper paradójico porque el estallido social fue un 18 de octubre y el alza ya había sido anunciada el 4 de octubre, 2 semanas antes. Pero como a ti la cuenta te llega un mes después, esa alza se iba a materializar en noviembre. Entonces entre medio lo atajaron y congelaron, ¿vale? Se congelaron la tarifa. Y cuando tú lo pagas lo que todas las cosas valen, empieza a acumular una deuda. En ese caso la deuda era de 1.350 millones de dólares. ¿Ya? Listo. Pero eso tenía que durar hasta el 2027. ¿Y qué pasó? Que calcularon mal, el dólar subió el precio de los combustibles, porque hay muchos contratos, los antiguos, los caros, los contaminantes, ¿cierto? Están indexados a los combustibles y subió mucho los combustibles. ¿Ya? Entonces se acabó el monto de dinero y en el 2022 se hizo una nueva ley para congelar la tarifa, el PEC 2, porque la primera fue el PEC 1, después se hizo el PEC 2. PEC 2 puso 1.800 millones de dólares más arriba de la mesa y no duró ni 2 años. Ahí sí que calcularon mal, ¿ya? Entonces, el 2024, ¿qué pasó? A mediados del 2023 ya había una deuda enorme, ya que está al 2024 en 6.000 millones de dólares, que eran estos 3.000 millones de dólares de Piñera, más lo que se hizo también con el PEC 2, pero además hubo una negligente gestión, digo yo, del Ministerio de Energía actual, porque se demoraron un año, o sea, llevamos un año atrasada también la tarifa, en actualizarla. Claro. Entonces llegamos a 6.000 millones de dólares de deuda. Entonces, más los intereses.
Sí, pues de hecho ahí están incluidos. Deuda que se genera con intereses incorporados. O sea, Sí. teníamos una deuda como país de 6.000 millones con las generadoras de electricidad. Exacto. Eso había que resolverlo porque no podíamos hacernos los locos como que no vamos a pagar nada Exacto, más. eso, exacto. Entonces, exacto. Había que hacer un plan de pago. Había que hacer un plan de pago. Perfecto, Y se creó hay que pagar 6.000 millones de y se creó el PEC 3. ¿Ya? Y ahí yo nací, yo en ese momento hice la crítica inmediata porque está bien, la deuda hay que pagarla. Pero tú cuando tienes una deuda enorme, La ¿cierto? gestionas. La gestionas. Y aquí lo que se hizo fue poner todo el hombro de la familia. Todo el peso de la deuda al hombro de la familia. De hecho, bueno, hubo varios parlamentarios que advertimos eso también, quiero decirlo. Yo, de hecho, rechacé la ley PEC 3 precisamente porque me parecía que la forma en que se estaba resolviendo no era la adecuada. Perfecto, entonces... Solo aprobé el subsidio. Perfecto, entonces vamos a la alza. Entonces, esta ley, porque es súper importante entender que las alzas no cayeron del cielo, cayeron porque se aprobó una ley. ¿Ya? Entonces, Que rechazó la diputada Carol Cariola. sí, yo te lo agradezco mucho. ¿Ya? Bueno, porque estábamos conscientes de esta situación y lo veníamos advirtiendo ya hace un tiempo. Exacto. Bueno, junto con ¿Es esa ley entonces? O sea, podríamos decir que es la concepción de esa ley la que considera que ese 70% de alza que hoy día tenemos era viable, había que aplicarlo y no construir otro modelo de pago. Claro, tal como tú lo dijiste, el gobierno y el Ministerio de Energía dijeron, bueno, las familias pueden soportar una alza de un 70%. De un año a otro. Eso dijeron, por supuesto, sí. Diseñaron una ley que ahora voy a pasar a explicar el tema de la alza, ¿ya? Que está diseñado la ley. ¿Y cómo fue? Teníamos la tarifa congelada, ¿cierto? Teníamos la tarifa congelada y tuvimos un primer escalón de alzas en julio. Ahí lo que se hizo fue llevar en un primer escalón la tarifa de la que estaba congelada a un intermedio entre lo que valía y la congelada. Ya. Eso es el primer escalón. Eso entre julio y octubre. Pues en octubre llegamos al segundo escalón y llegamos a lo que vale la tarifa en Chile, que es cara, ¿ya? Después, Bueno, una de las más caras de Latinoamérica. la más cara de Latinoamérica, la tarifa residencial más cara de Latinoamérica. Y después, bueno, en octubre llegamos a lo que realmente valía. Después llegamos en enero, ¿cierto? Nos pusieron el cargo extra para empezar a pagar esta deuda con las generadoras hasta el año 2035. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahora en julio? Sube de nuevo porque se actualizan los contratos, ¿cierto? Que están en dólares, ¿ya? Que influyen los combustibles. Pero miren un detalle. Nosotros entre julio del año pasado y octubre del año pasado pagamos un intermedio entre la tarifa que estaba congelada y la tarifa real. ¿Qué pasa cuando uno no paga las cosas que realmente valen? Se acumulan deudas. Se acumula deuda. Nuevamente. Se acumula deuda Y nuevamente. es nuevamente Deuda sobre deuda. Deuda sobre deuda. Exacto. Entonces, lo que vamos a pagar ahora en julio es parte de esa deuda, que son 90 millones de dólares. ¿Ya? Nuevos. Entonces, ahora en julio tenemos una nueva alza que tiene que ver con el dólar, que tiene que ver con el precio de los combustibles. Desde la misma ley. Desde la misma ley, está firmado en la ley. Eso dice la ley. Entonces, si alguien... ¿Cuántas más alzas vienen por esa ley? No, sí, que lamentablemente en enero, la actualización de enero, vamos a tener que pagar una cola que tampoco pagamos, que fue lo de septiembre del año La pasado. alza de julio, Sí. que es de un 7% a nivel nacional. 7,3, ¿no? Sí, 7,1. 7,1. En julio viene una nueva alza y eso podría ya superar el 70% a nivel nacional. Exacto. Y en enero podría venir otra más. ¿Sabes que en enero y julio de todos los años se actualiza la tarifa? Sí, claro. O sea que, va a ser súper objetivo, si baja el dólar de aquí a enero, si baja el precio de los combustibles de aquí a enero, en enero podríamos ver hasta una baja. Ya. Pero lo que te quería plantear era que el año pasado tuvimos julio, agosto y septiembre pagando una tarifa que no era, porque diseñaron la ley así. Y ahora, a partir de julio de este año, vamos a pagar lo que no pagamos de julio y agosto. Bueno, hay que decir, para ser justo también con varios parlamentarios que se presentaron indicaciones, que se trató de generar alguna modificación en la estructura de la ley. Lamentablemente se declararon inadmisibles o se rechazaron algunas de esas indicaciones. Y bueno, algunos también decidimos rechazarlo porque estábamos conscientes de que esta situación era la que venía y nos parecía que era muy malo lo que se proyectaba, sobre todo porque se cargaba en los bolsillos y en los hombros de las familias finalmente el costo de una situación que debiéramos estar enfrentando como país. Por eso es que a mí me hace tanto sentido la propuesta que Energía para Todos ha planteado y que la hemos hecho nuestra de la renegociación de contratos, porque es una solución de fondo, es ir a buscar una solución más estructural a un problema que hemos venido arrastrando ya por tantos años y que lamentablemente el Estado de Chile no ha jugado un rol proactivo para resolver, sino que sencillamente se asumió que se pagaba y se pagaba por parte de las familias chilenas, ¿no? Eso es... Es tal cual como tú lo acabas de plantear y yo añadiría un pimienta y un poco de sal. Es que en el fondo cuando se
se implementa la ley, o sea, cuando se legisla, ¿cierto? Y liderado, por supuesto, por el Ministerio de Energía, la ley de estabilización tarifaria, es recalcar esa parte que habíamos conversado. Esta ley es un plan de pago para las empresas. El Estado, en el fondo, legisló para que las empresas quedaran tranquilas. Las empresas hoy están muy tranquilas, pero las que no están tranquilas son las familias. Exacto. Claro, y ahí es donde yo creo que en el fondo hay que hacer un zoom de por qué el Ministerio de Energía está bien que legisle para saldar las deudas que se tienen, porque un país serio tiene que pagar las deudas, está bien, ¿cierto? Pero no puede dejar de mirar a las familias, y eso es lo que yo digo que no puede ser. A mí me llama la atención lo que ustedes comentan, porque en la descripción que hace Javier y como nos cuenta la diputada Cariola también, cómo se da el proceso de la ley y la noción esta de que se le puede traspasar a las familias chilenas de un año para otro un 70% de alza en el costo de la luz. Chuta, uno cuando tiene pensamiento de izquierda, progresista, uno espera ese tipo de racionalidades de gobiernos de derecha. O sea, incluso cuando yo escucho a Javier, el pensamiento que hay detrás de una idea como esa, uno puede decir, es totalmente de corte neoliberal. O sea, como, ¿cuál es la diferencia entre un ministro que podría haber sido de Sebastián Piñera o un ministro del actual gobierno cuando conciben o no observan que un 70% de alza en la cuenta de la luz de un año para otro es insostenible en los hombros de varias familias? O sea, yo siento que la sensación que a mí me queda es, ¿qué es lo que se ha hecho? Si se llevaron a cabo también políticas por parte del ministerio, por parte del gobierno para morigerar esto, o qué proyectos de ayuda se están perfilando, porque si no, de verdad yo no entiendo cuál es la racionalidad progresista o de izquierda que hay detrás de una política como esta. Bueno, lo que ocurrió fue la implementación de un subsidio eléctrico que generó el aporte a cerca de 4,5 millones de familias. No, podían postular 4,7 millones de familias. Exacto. En la primera postulación llegaron solo 1,5 millones y en la segunda postulación solo postularon 300.000. Claro. Entonces eso ha significado y ha traído como consecuencia que el gobierno tomó la decisión de bajar el subsidio, lo cual a mí me parece que es inaceptable. O sea, el camino contrario, en vez de aumentar la ayuda, hacerla más eficiente, o sea, llegar a la familia. Aumentar la ayuda y que a las familias que postularon quizás aumentarle la cobertura o informar más. O facilitar que otras familias pudieran postular. De hecho, muchos pedimos que la postulación fuera automática y sin embargo no, había un proceso que llevar adelante. Entonces, hay una serie de cosas que lamentablemente no se tienen incorporadas en este proceso y yo lamento que la respuesta ante un alza de las cuentas de la luz del 70% sea en la baja del subsidio. O sea, creo que efectivamente ahí ha habido una mala decisión. Bueno, le hemos pedido al presidente de la República y llevamos adelante una carta. ¿Qué esperarías tú para la cuenta pública del presidente Gabriel Boric? Este domingo, ¿no? Este domingo. Sí, pasado mañana. Yo, la verdad, yo soy un optimista por la vida. Sí. Entonces, ¿y por qué? Y tengo argumentos para ser optimista. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas, Carol, hace 2 años atrás cuando peleábamos por el chavo tarifa de invierno? Por la eliminación. ¿Qué pasó con eso? La tarifa adicional. Sí, claro, porque teníamos antes en Chile existía un límite que si tú lo pasabas te cobraban más, podía ser hasta un 20% más que te cobraban por consumir más en invierno, que es cuando más consumimos. Nosotros de Energía para Todos también trabajamos ese tema, lo trabajamos contigo y yo estoy súper agradecido porque llevamos adelante esa campaña. Y lo logramos. Lo logramos y logramos justamente en algo muy similar como de ahora, que fue en la cuenta pública cuando el presidente lo anuncia y de manera previa a la cuenta pública, solo escuchamos rechazo del Ministerio de Energía. ¿Sí? ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas, pero cada vez que hablaba el Ministro de Energía, hablaba contra nuestra propuesta, pero el presidente nos escuchó. Entonces yo también espero que ojalá, presidente, si está viendo este programa, escúchenos por las familias de Chile. Eso, un pacto tarifario, como se hizo en Colombia, puede ser un camino viable a través de la renegociación de contratos. Hay ejemplos y yo creo que el presidente debiera tener la sensibilidad de escuchar, ¿cierto?, que hay familias chilenas que lo están pasando mal, porque además en invierno aumenta el gasto de energía. O sea, la luz se prende más temprano, se usan calefactores eléctricos. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son, a tu juicio, los implementos que en el hogar aumentan más las cuentas de la luz y que van a traer... Como para darle un consejo a quienes nos están viendo, ¿dónde están sus implementos eléctricos que más gasto le incurren? Todo lo que calienta o enfría es lejos lo que más consume. Todo lo que en el fondo tiene que ver con la energía térmica. La energía térmica es la energía asociada al calor, a la temperatura. Entonces, por ejemplo, el hervidor eléctrico.
¿Ya? El hervidor eléctrico, pero yo no le quiero decir a la gente que lo deje de usar. Lo que tiene que tener es un termo. Entonces usted calienta el agua y luego la guarda. Un termo es como una batería, pero de energía térmica, de calor. ¿Ya? Ese es el consejo. Claro. Que nos han pedido consejos en redes sociales y en Instagram nos han estado escribiendo, bueno, cómo podemos contribuir también al ahorro de energía, porque una cosa es el costo y otra cosa también es cuidar la energía. Claro, también nos han estado diciendo, dejando mensajes para el ministro que le ponga más ganas en función de los intereses de las familias chilenas, porque a propósito de lo que aquí nos están contando, parece que hay poca iniciativa, hay que estar hablando del presidente. Bueno, nosotros fuimos súper claros en la carta dice, nosotros necesitamos liderazgo y liderazgo es lo que no hay en el Ministerio de Energía. Está escrito en la carta, porque no tengo ni un pelo en la lengua en decirlo, porque eso es lo que veo. Eso es lo que veo cada vez que me encuentro con personas, porque a mí, no sé, me pasa ahora que por redes sociales se comunican mucho, Javier, me pasa esto, Javier, me pasa lo otro, y hay unas realidades que son increíbles. O sea, que te dice gente, o sea, cosas como, he dejado de pasar la aspiradora, he dejado de hacer como cosas muy cotidianas. O sea, ¿tú por qué tienes que restringir tu vida y tu calidad de vida? Porque a un gobierno se le ocurrió subirte un 70% de la cuenta de luz sin haber hecho nada para haber aliviado eso. Javier, ahora te vamos a invitar a una nueva sección que inventamos que se llama No metas los dedos en el enchufe. La inventamos especialmente para ti. Exacto. Excelente. ¿Qué pasa si metes los dedos en el enchufe? ¡Ah! Te electrocutas. Entonces no hay que creer todo lo que te dicen. Por eso es que queremos desmitificar algunas cosas, porque hay dos cosas que se han estado diciendo. Una de ellas, por ejemplo, es que la eliminación de la tarifa de invierno es la razón de las alzas. O sea, yo quisiera que tú pudieras explicar. Yo sé que no es la razón, porque además peleamos mucho por eliminar la tarifa de invierno, pero que le cuentes a la gente por qué no es la razón de las alzas. Ya, a ver, cuando uno paga la cuenta de la luz, ya paga tres grandes componentes. El 70% es la generación, los contratos, el 10% es la transmisión, que son las líneas de retención que uno ve en la cartera, y el otro 20%, que puede variar según comuna, es la distribución. Las alzas se produjeron por la generación. Ya por que llevamos la tarifa, lo que realmente vale, la tarifa de generación, más el cargo extra para pagar la deuda, ¿cierto? Y todo lo que nos has contado. Eso está en generación. La tarifa de invierno se cobraba en la distribución. Claro. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Eran las distribuidoras las que nos cobraban más por suministrar electricidad. Y eso ahora ya no pasa. Eso hoy ya no pasa, hoy ya no tenemos... Si tuviéramos tarifa de invierno, ¿qué estaría pasando con las alzas más la tarifa de invierno? O sea, si hoy tuviéramos tarifa de invierno, para las familias que se pasan de ese límite, ¿cierto? Les cobrarían hasta un 20% más. Por ejemplo, además del 70%. Además, claro. O sea, si tuviéramos tarifa de invierno, las cuentas de la luz serían más caras todavía. Exacto, de hecho, llevémoslo a tierra. ¿Qué pasa con la familia de adultos mayores que no puede tener, quemar parafina ni gas dentro de su casa, sino que tiene que tener una calefacción? Por temas de salud, tiene que tener un calefactor eléctrico, ¿ya? Esa persona antes le llegaba un golpe tremendo por usar calefacción eléctrica. Hoy, bueno... Como cargo extra en invierno. Exacto. ¿Ya? O por ejemplo, la familia que tiene el hijo asmático, ya que ese niño tampoco podía tener un calefactor a gas o parafina o leña dentro de su casa, sino que tenía que tener aire acondicionado, que son equipos eléctricos de gran eficiencia, ¿ya? Y tiene que usar eso. Bueno, esa familia también hoy se ve beneficiada. Un tercer ejemplo, con esto cierro. Las familias numerosas. Exacto. Las familias numerosas, las más y nada. Estas familias que viven de 6, 7... más. Porque viven de más. O sea, fue un beneficio social haber eliminado la tarifa de invierno. Evidentemente fue un beneficio. Hay que valorarlo, y hay que valorarle al presidente de la República que nos escuchó y que sacó adelante esa medida. También al Ministerio de Energía, en este caso, que también escuchó en esa oportunidad, porque nosotros pusimos el tema sobre la mesa, hicimos toda una campaña y hoy día está eliminada la tarifa de invierno. Así que, mito o verdad... Mito, completo. Yo tengo otro mito. Completamente falso. Yo creo que escuché a un candidato presidencial decir que por culpa de las energías renovables, por la preferencia que le estábamos dando a la energía renovable y esto del cuidado del planeta y las mentiras del cambio climático, que por eso había subido la cuenta de la luz. ¿Terraplanista podría haber sido? Sí, hay un tipo... Sí, es que parece que hay gente que quiere... Que está en la idea de quemar petróleo, quemar carbón, porque como es mentira lo del cambio climático, como que hay que quemar petróleo. Hay que seguir contaminando. No tiene ni un sentido. ¿Por qué? Porque, como decía, cuando uno paga la cuenta de luz, el 70% es la generación, ¿cierto? De la generación son contratos. Lo primero que tienen que entender la gente es que uno, cuando paga la generación, la energía, paga contratos. Uno no paga ni la termoeléctrica, ni la hidroeléctrica, ni los paneles, ni las torres, paga contratos.
Pero cuando Paga el producto en el fondo. claro, o sea, yo te pago porque tú me das energía, como tú lo generas, da lo mismo. Pero la gracia es que cuando llegaron las renovables fue justamente cuando empezaron a bajar los costos de los contratos. Entonces, Esa era la idea de la energía renovable, que fue el... Pero eso nadie lo ve en su cuenta de la luz en su casa. No, ¿por qué? ¿Qué año pasó? Eso fue el año clave, el 2015. 2015. ¿Por qué? Porque, lo voy a explicar, bajaron hasta un En el gobierno de 70. la presidenta Bachelet. Sí, fue cuando estaba el ministro Pacheco, ¿no? Exacto. Porque él hizo cambios, permitió que entraran más renovables, los contratos bajaron hasta un 70%. Pero la gente tiene que entender, nosotros pagamos contratos eléctricos que son de largo plazo. Hoy estamos pagando contratos del año 2006, 2008, 2014, cuando teníamos una realidad completamente distinta a la que ahora. Contratos a 20, 30 años, ¿no? 20 años son 20 años. Sí, pues, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros pagamos estos contratos, pagamos un promedio de todos los contratos. Y tenemos contratos que son caros, que son antiguos, que son fósiles, contaminantes. Hasta el 2014. Claro, hasta el 2015. Hasta el 2015. Hasta el 2014, claro. Y tenemos los contratos baratos, que son los renovables. Pero nosotros pagamos un promedio. 2015. Claro, pagamos un promedio, que está en la mitad. Pero los contratos caros, como están indexados los combustibles fósiles, siguen subiendo. Entonces los contratos renovables suben de a poquito, porque igual suben respecto del IPC de Estados Unidos, Sí. ¿ya? Y los otros suben respecto del IPC de Estados Unidos y los combustibles. Claro, pero además hay otro elemento que quiero sumar a lo que dice Javier, que es que no solo los contratos de estos caros fósiles antiguos de antes del 2014 se mantienen arriba y encarecen el promedio general, sino que además los contratos de las energías renovables son más, y por tanto al diversificar la energía renovable, a través de energía renovable, la cantidad de contratos que tenemos, hay más empresas, hay más oferta y por lo tanto hay mejores precios, y eso debiera bajar el costo de la luz. Eso fue lo que hizo Máximo Pacheco, eso fue. Él diversificó el mercado. Sí, Así es. en las licitaciones del 2006, 2008, 2010 llegaban 1, 2, 3 empresas a las licitaciones. Eso no se ve en las familias chilenas. ¿Por qué eso no llega a la cuenta? Porque estamos pagando contratos antiguos todavía que están anclados. Y en el fondo, Es decir, ahí está la importancia de renegociar Renegociarlo. contratos. exacto, sí, es que yo insisto, por favor, para que nadie lo malinterprete, yo creo en el diálogo, yo creo que hay que sentarse a conversar. Cuando uno hace un buen negocio, todos ganan. Cuando uno hace una buena renegociación, también todos ganan. Entonces, ¿por En qué? este momento estamos en un mal negocio porque las familias chilenas no están ganando. No están ganando, ¿cierto? Y las empresas, mira, si las empresas tienen que entender esto. Y esto sí, yo se lo escuché al representante de las generadoras en Colombia en un congreso que estuve el año pasado allá. Si la electricidad es muy cara, ¿cuál es el incentivo de las personas de dejar el gas, de dejar la parafina, de dejar la leña que nos mata a 4.000 personas al año en el sur de Chile? ¿Ya? No hay incentivo. ¿Cómo yo le voy a decir a una señora, deje de contaminar y ahora pasa esa electricidad? Hay que usar parafina y cambies a la electricidad, porque la señora te va a decir, no, pero si está subiendo la cuenta del un 70%, no voy a utilizar. Y hoy día, lamentablemente, hay personas que están eligiendo entre usar calefacción eléctrica o pagar la cuenta de la luz. Así que ahí es donde tenemos el lío, el problema. Javier, te agradecemos mucho. Muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Por haber contado, por haber explicado en detalle cómo... Un tema que no es fácil. Que no es fácil de entender porque es muy técnico, pero que al mismo tiempo afecta muy concretamente, que es muy doméstico, porque todos usamos todos los días la electricidad para distintas cosas, desde hacernos un café hasta calefacción. Y además debiéramos utilizarla cada vez más frente a otras fuentes de energía, Sí. porque es menos contaminante, es más limpia, Exacto. etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué? Vamos a preguntarnos qué es lo que viene, qué es lo que va a hacer el gobierno. Esperemos que este domingo tengamos buenas noticias. Ojo en la cuenta pública. Ojo en la cuenta pública, veamos si el presidente recoge nuestra propuesta y lo que vamos a llevar, lo que hemos llevado, ¿cierto? Con los alcaldes, alcaldesas, parlamentarios y también organización Energía para Todos. Palabras al cierre, Javier. Primero agradecimiento, ¿cierto? A ti particularmente, Carol, por haber estado hoy día en La Moneda entregando esta carta al presidente, de sentir el apoyo, ¿cierto? De parlamentarios, de alcaldes. Para nosotros como organización es súper rico, porque en el fondo estamos, lo que pensamos es, oye, no estamos tan locos, ya que queremos que en el fondo las familias puedan tener acceso a electricidad a un precio que sea justo, ¿ya? Y nada, también agradecer la invitación al programa, porque si de esta manera podemos transmitir este mensaje a las familias, se pueden hacer una idea y cuando vayan a pagar la cuenta de luz, sepan lo que pagan. Bueno, muchas gracias Muchas gracias. a todos y todas, y este ha sido un nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? ¡Bravo!